La clase pasada terminamos el estudio del status civitatis o estado de ciudadanía. Estudiamos sobre los modos de adquirir la ciudadanía y empezamos a analizar que existen otras categorías de personas, además de los ciudadanos romanos, que tienen capacidad en Roma, pero evidentemente no en la misma amplitud que los ciudadanos romanos, pero sí, en efecto, debemos reconocer otras categorías de personas que también tienen capacidad y por lo tanto pueden celebrar negocios jurídicos en el derecho romano. Estudiamos la categoría de los latinos y nos quedamos en el estudio de la categoría de los peregrinos. Hoy vamos a terminar entonces con las características de esta categoría de personas que también tenían capacidad en Roma aún sin ser ciudadanos romanos. Y posteriormente vamos a comenzar el estudio del estatus familiar o estado de familia, a raíz de lo cual también le vamos a dar entrada al estudio de nuestra segunda unidad en el programa, justamente identificada como la familia romana. Vamos a cerrar estudiando en el tema de la capacidad, lo vamos a cerrar hablando de la capitis de minutio o pérdida de la capacidad jurídica. Y vamos a hacer algunos comentarios en torno a las personas jurídicas en Roma. Justamente lo que quiero en nuestra presentación sobre las personas jurídicas en Roma es complementar en la lectura a la que ustedes tuvieron acceso en el módulo 7 y además mencionar cuál es la esencia de las personas jurídicas en Roma, porque ya ustedes en su tarea número 2 van a desarrollar las categorías de personas jurídicas que existieron en Roma. Los peregrinos se corresponden con aquellos extranjeros que se encuentran dentro del mundo romano. Por ende, no son ciudadanos romanos, sino de su propia ciudad. Los romanos decían que eran los peregrinis alicuius civitatis. Y en consecuencia, su situación se regulaba por la ley de su ciudad. Y los que no eran de ninguna ciudad eran denominados peregrini delictici, es decir, aquellos que no tenían algún poder, alguna ley que les aplicara respecto de otra ciudad, pero tampoco eran ciudadanos romanos, entonces se consideraban peregrini delictici, y ellos sí estuvieron sujetos al poder de Roma. Se considera que estas personas usualmente eran quienes no se habían rendido en la guerra sin condiciones. Es decir, no se rindieron ante el Imperio Romano en determinado conflicto y por lo tanto la consecuencia fue que fueron privados de su ley local, por lo que se les aplicará entonces el ius gentium o derechos de gente. Los peregrini delictici tenían prohibido residir en Roma y en un radio, y esto lo hicieron aproximadamente, de 100 millas alrededor de Roma. Y además, por el hecho de ser peregrinos, estaban obligados a pagar un impuesto especial. Estaban obligados a pagar un impuesto especial que era el denominado tributum capitis. Tributum capitis, para poder gozar de determinada capacidad. Los demás peregrinos, aquellos que se hallaban ya fuera del Imperio Romano, que no hacían vida en conjunto con los ciudadanos romanos, eran denominados barbari. En general, los peregrinos contaban con escasos derechos, como por ejemplo el ius conubi y el ius commercio, aunque no ejercían sobre la cosa que compraban en el marco del contrato de compra-venta que van a estudiar más adelante en este mismo curso. Tenemos que hacer un asterisco y tener claro entonces que los peregrinos, cuando llevaron a cabo ciertos negocios jurídicos, en concreto la compra-venta, no se les otorgaba el dominio ex iure critium, es decir, no tenían la plena propiedad sobre la cosa, lo cual van a estudiar en concreto cuando lleguen al análisis del contrato de compra-venta. Y además los peregrinos no tenían capacidad jurídica civil, en el sentido de que no podían ejercer todos los derechos que los ciudadanos romanos. Ante esta situación, se
sintió que esta categoría de personas tenía una cantidad de cargas y que iban aumentando, de manera que los privilegios disminuían, y exigieron compartir en Roma los beneficios derivados de las conquistas, porque estos extranjeros también participaban en el mundo romano y se vieron sobrecargados, tanto así que, como ya vimos, tenían que pagar un tributo para poder gozar de determinada capacidad en Roma. En ese sentido, el tribuno Marco Livio Druso intentó conciliar estos problemas que se venían suscitando frente a los peregrinos, tratando de establecer una serie de reformas legales. Por ejemplo, para que los peregrinos también participaran en el reparto de las tierras y de los frutos. Asimismo, en el marco de todas estas promesas se aprobaron las leyes Lex Iulia, la Lex Plautia Papiria y la Lex Rosia. Posteriormente, a pesar de que se trataron de hacer algunas concesiones a la población de los peregrinos, explotó una guerra social con los ejércitos itálicos, cuyo objetivo era que también fuesen incluidos dentro de los derechos de los ciudadanos romanos. A pesar de estas cláusulas de recompensa que se fueron llevando a cabo, explotó entonces la guerra social y finalmente los peregrinos acabaron con cualquier diferencia que desde el punto de vista jurídico tuviesen con relación a los ciudadanos romanos a partir del edicto de Caracalla del año 212 después de Cristo, del cual hablamos en nuestra primera clase y que fue un instrumento jurídico fundamental a los efectos de reconocerle la capacidad también a los peregrinos, porque a través del edicto de Caracalla se le otorgó la ciudadanía romana a todos o casi todos los habitantes del imperio. He allí la importancia del edicto de Caracalla, ya que como consecuencia jurídica es que se desdibujan todas las instituciones que planteaban una diferencia dependiendo de la categoría de la persona de la que se tratara. Ya no tendrá relevancia luego del año 212 después de Cristo, si usted era un ciudadano romano, si usted era un latino, o qué categoría de latino era, o si usted era peregrino, sino que el edicto trata de igualar a todas las personas que se encuentran en el Imperio Romano y ya no tendrá sentido entonces hacer alguna diferenciación en cuanto a las instituciones jurídicas. Terminando entonces el análisis de las personas naturales en Roma y en concreto de aquellas personas que tenían capacidad, que no necesariamente eran ciudadanos romanos, sino que también debemos tener en cuenta que los latinos y los peregrinos podrían llevar a cabo negocios jurídicos en Roma. Culminamos el estudio de las personas en Roma con un análisis de las personas jurídicas, que justamente ustedes profundizaron en la lectura que tienen en el módulo 7 y se van a analizar las diferentes categorías de personas jurídicas en Roma. Pero no quería pasarlo por alto, y es que tenemos que conversar que las personas jurídicas se entienden como aquellas organizaciones humanas que imprimen al patrimonio un sentido social, a la vez que aseguran su estabilidad y continuidad. La importancia de las personas jurídicas y lo que realmente, la razón de ser de las personas jurídicas es que existen determinados objetivos que trascienden de la capacidad de un solo ser humano. Por eso los seres humanos decidieron, y ya desde Roma tuvieron una regulación jurídica, asociarse para el cumplimiento de determinados fines. ¿Qué es lo importante de una persona jurídica? Que independientemente de que alguno de sus miembros fallezca, sus objetivos, sus fines o
las tareas que quería que se llevaran adelante no se extinguen con la extinción de la persona física, sino que subsisten a la persona física en virtud de la ficción jurídica que supone la creación de una persona jurídica. En Roma, en vista de que estaba creciendo en la época de la República y ya en la época preclásica, las nuevas necesidades dieron lugar a que las personas se organizaran, de manera que sus objetivos trascendieran de la sola persona natural como individuo y además pudiesen perdurar en el tiempo a través de la constitución de una persona jurídica. Y además el Populus Romanus fue una de las instituciones jurídicas que promovió la constitución de este tipo de entidades. Cuando hablamos de personas jurídicas es muy importante tener en consideración, y no solo en el derecho romano, sino en la actualidad, que las personas jurídicas son un ente, y esta palabra es una palabra esencial, ente, y esta palabra la van a utilizar a lo largo de la carrera. Así que cuando hablen de personas jurídicas, siempre hablen de ente. Cuando se hable de personalidad jurídica, vamos a hablar de un ente. Las personas jurídicas entonces son un ente que tienen una capacidad jurídica distinta de la de sus miembros. Esta idea es fundamental cuando se habla de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque si determinado miembro, por ejemplo, ya que hablamos de las causas limitativas de la capacidad de obrar, si determinado miembro de la fundación o de la asociación, independientemente de la categoría de persona jurídica de la que hablemos, si determinado miembro, por ejemplo, es decretado en estado de prodigalidad, eso no necesariamente afecta a la persona jurídica como tal. Las personas jurídicas evidentemente están formadas por 2 o más personas. Supongamos una persona jurídica formada por 5 personas, si una de esas 5 personas, por ejemplo, es decretada bajo el régimen de prodigalidad por su condición desde el punto de vista económico, eso no va a afectar la capacidad jurídica de esa asociación o de esa fundación. ¿Por qué? Porque se tiene una capacidad jurídica distinta a la de sus miembros. La capacidad jurídica va a quedar intacta respecto de las personas jurídicas. Otro ejemplo claro y respecto de esta idea de que no se debe confundir la personalidad jurídica de los miembros con la personalidad jurídica de la organización es, por ejemplo, cuando uno de sus miembros tiene una cantidad de deudas. ¿Qué pasa con ese tercero que sabe que una de esas personas es su deudor y es miembro de determinada organización? Pues ese tercero no podrá ir contra el patrimonio de la persona jurídica, sino que únicamente va a poder ir contra el patrimonio de la persona natural y en todo caso contra la cuota de participación que tenga esa persona natural dentro de la organización. Eso es una consecuencia de que existe una distinta personalidad jurídica entre los miembros y la organización como tal. Esto ha tenido muchísima relevancia en el campo jurídico y más que todo en el ámbito comercial. Así que quien quiera intervenir para la próxima clase, podríamos analizar cómo está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico actual esta diferenciación entre la personalidad jurídica de los miembros y la personalidad jurídica del ente que se hubiese constituido y cuáles son las consecuencias de ello en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. El concepto de persona jurídica en Roma, entonces, surgió en torno a las diversas comunidades del imperio. Y finalmente, sí, adelante. ¿Me puedes decir tu nombre? Porque no lo veo por la presentación. Erikendi, ¿puede repetir la intervención? Sí, que quien para la próxima clase investigue cómo en nuestro ordenamiento jurídico se concreta la idea de que la personalidad jurídica de los miembros de determinado ente es diferente a la personalidad jurídica del ente como tal, que hay una diferenciación y por lo tanto, por ejemplo, un acreedor no podrá ir en contra del patrimonio de la empresa, de la sociedad o de la organización, sino únicamente en contra del patrimonio de esa persona natural
natural como miembro de la organización. Eso es una consecuencia sumamente relevante de la diferenciación que ya hacían los romanos, en que una cosa es la personalidad jurídica de sus miembros y otra cosa es la personalidad jurídica independiente de ese ente con una organización constituida. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Finalmente, en cuanto a estas observaciones generales respecto de la persona jurídica en Roma, que espero que los profundicemos en la tarea que vamos a entregar sobre las distintas categorías de personas jurídicas, es importante señalar que en el contexto del derecho romano, la política imperial no alienta asociaciones que no se relacionen directamente con el imperio y sus fines. Justamente debido a que esas organizaciones podían llegar a tener tanta fortaleza que podrían poner en tela de juicio o tambalear el poder absoluto ejercido por el emperador. Coloquialmente, es la manifestación clásica de que en la unión está la fuerza. Adelante. No, no hice popó podrido. Por favor, ¿podrían silenciar sus micrófonos? Ok, y básicamente en virtud de que de esas determinadas organizaciones podrían crecer hasta tal punto que se podría llegar a cuestionar o incluso podrían llegar a tener un poder político y social que vaya a la par del poder central ejercido por el emperador. Eso mismo ocurre en la actualidad hasta el punto de que ya a determinadas personas jurídicas que tienen cierta capacidad en el ámbito económico y político son reconocidas y actualmente se está dilucidando la posibilidad de que ellos también tengan que respetar determinadas normas debido a lo grande que es esa entidad, incluso podría tener la fortaleza que puede tener un propio gobierno. Ya los romanos tenían esa visión de que las organizaciones no podían ser más grandes que el propio gobierno e incluso en virtud del poder absoluto que se ejerció en la época del imperio, se limitaba esa autonomía de quienes se asociaban a un momento. Ustedes no pueden crear una organización, por ejemplo, para derrocar al emperador, sino que tenían que ser asociaciones u organizaciones que se relacionaran directamente con el imperio y sus fines. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia si les suena a alguna de las realidades que hemos experimentado, de manera que no se promueve que los particulares se organicen y crezcan a través de la figura de las personas jurídicas. Con esto entonces terminamos el estudio de las personas en Roma. Y vamos a estudiar ahora el estatus familiar, pasando la página, ya cerrando en nuestra primera unidad y pasando la página a la segunda unidad relacionada con la familia. El estatus familiar es aquella situación en la que se encontraba un ciudadano romano con relación a determinada familia. Dentro de nuestro esquema pedagógico se podría decir entonces que estamos entrando al estudio del estatus de tercer grado. ¿Por qué? Porque para poder tener el estatus familiar necesariamente se debía tener el estatus libertatis y el estatus civitatis. Tanto el pater familias como el filius familia es el hijo de familia. La palabra filius, familia. Entonces, tanto el pater familia como su hijo, el filius familia, eran titulares del estatus familiar. Pero únicamente el pater familia es el que era plenamente capaz. Como muchos de ustedes mencionaron de manera muy acertada en su análisis comparativo con la capacidad en la actualidad. Es llamado pater familias entonces aquel hombre sui iuris, es decir, no sujeto a la potestad de ningún pater familia, que es o puede ser cabeza de familia. Porque, por ejemplo, puede haber un hombre sui iuris que no necesariamente es cabeza de familia. Por eso se dice entonces pater familia. No, pater familia no necesariamente indica que es el padre de una familia desde el punto de vista biológico, sino que es un hombre
que no está sujeto a la potestad de otro paterfamilias y en consecuencia tiene también la capacidad para ser cabeza de su propia familia. Por el contrario, el alieni iuris, y este es un término que ya hablábamos en la primera clase y les advertía que teníamos que tener claro para el resto de las instituciones, el alieni iuris abarca tanto al filius familia como a la mujer sujeta a la manus y el individuo in causa mansipi. Es decir, alieni iuris es toda persona sujeta a la potestas del paterfamilia. Así podríamos ver desde el punto de vista esquemático cómo se divide el poder del paterfamilias, que abarca tanto la patria potestas sobre los hijos, la manus sobre su esposa o su nuera. En este sentido, si él tenía un hijo, la esposa de su hijo, es decir, su nuera, también va a estar bajo su potestad, en este caso bajo la manus. Asterisco aquí, siempre que se trate de un matrimonio humano. Y les digo que pongan asterisco porque a partir de esta clase y la siguiente vamos a hacer énfasis en que depende de si es un matrimonio cum manum o si es un matrimonio sine manum que se va a ejercer esta potestad. Entonces, el paterfamilias ejercerá la manus siempre que se trate de un matrimonio cum manum sobre su esposa o sobre su nuera. Otro de los poderes del paterfamilias es que va a ejercer el mancipium sobre aquellos individuos recibidos in causa mansipi, es decir, por ejemplo, aquel individuo que haya recibido por la falta de pago de deudas y el deudor decidió entregar a uno de sus hijos in causa mansipi para saldar esa deuda. Es un ejemplo de un individuo recibido in causa mansipi. Y el cuarto poder ejercido por el paterfamilias es la potestas dominica, que es aquella potestad ejercida directamente sobre sus esclavos. Al igual que todas las instituciones jurídicas que estudiamos, van a variar dependiendo de la época en la que nos encontremos. En el derecho antiguo, el paterfamilias tenía un poder casi absoluto sobre todos estos miembros que ya vieron acá, tenía un poder casi absoluto sobre todas las personas respecto de las cuales ejercía su poder, hasta el punto de que incluso podría exponer y vender a los miembros de la familia. Recuerden, en la época antigua, eran los denominados ius exponendi y ius vendendi. Asimismo, el paterfamilias en la época antigua podría disponer sobre la vida y la muerte de sus hijos. Sin embargo, tal como hemos conversado siempre, toda institución debe analizarse en el marco del contexto histórico y de la etapa del derecho romano en la que nos encontremos. Estos poderes casi absolutos fueron matizados con la influencia del cristianismo. Desde el punto de vista patrimonial, la familia es titular del patrimonio y sus miembros tienen el carácter de cotitulares. Es decir, hay un patrimonio único. Creo que esta sería la palabra clave que define el patrimonio dentro de la familia romana, que es que hay un patrimonio único y sus miembros serán cotitulares. Ya vamos a ver más adelante hasta qué punto esos miembros de la familia, desde el punto de vista patrimonial, podrían participar dentro de la vida patrimonial de la familia. Si bien ellos eran cotitulares, pues el poder de disposición de los bienes, era exclusivo del paterfamilias, siendo los hijos meros instrumentos de producción y adquisición de bienes. El hijo tenía cierta capacidad de obrar. Podría intervenir entonces en la celebración de determinados actos jurídicos y quedaba obligado por los contratos realizados y además también era responsable por los delitos que hubiera cometido.
Ahora bien, las obligaciones contraídas con su propia familia, es decir, con los otros cotitulares del patrimonio, eran consideradas obligaciones naturales, teniendo en consideración en este momento lo que estudiamos en su momento sobre las obligaciones naturales y las obligaciones civiles. Ahora, ese hijo de familia sí podía contraer obligaciones respecto de terceros, pero su exigibilidad, es decir, únicamente podrían ser exigibles esas obligaciones que contrajera el hijo cuando se extinguiera la patria potestas. Lo mismo sucedía en el caso de que hubiera una sentencia en contra del hijo de familia. Hasta tanto no se extinguiera la patria potestas, pues no se podría ejecutar esa sentencia en su contra. Esto desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista del orden público, ¿qué rol tenía el filius familia o hijo de familia? Los hijos de familia eran plenamente capaces en el ámbito del derecho civil y tenían el ius suffragii y el ius honorum, es decir, tenían derecho al voto y además podían participar y postularse para cargos públicos. Esta condición de ser una persona alieni iuris, que como ya vimos que el alieni iuris es toda persona sometida a la potestad del pater familia, es importante mencionar que esa situación no es permanente. Puede haber una conversión de una persona de alieni iuris a sui iuris, por las siguientes causas. En primer lugar, pues ese filius familia podría dejar de ser alieni iuris para convertirse en sui iuris por la muerte del pater familias. También podría dejar de ser alieni iuris y convertirse en sui iuris por virtud de la cautividad o pérdida de la ciudadanía del pater familia. Ojo con esto que ya habíamos hablado, qué ocurría respecto de la cautividad y cuáles derechos y obligaciones se extinguían y cuáles quedaban en suspenso. Aquí me acaba de surgir una maravillosa idea para un caso práctico que podríamos analizar, y es qué pasa si ese pater familia cayó en cautividad en guerra y vuelve otra vez a Roma. Pues evidentemente, cuando vuelve otra vez a Roma con la intención de quedarse en Roma, va a retomar sus poderes sobre su hijo y en consecuencia quedará anulada esa conversión de alieni iuris a sui iuris. Y si el pater familias, por ejemplo, perdía la ciudadanía por alguna de las causas que ya vimos en la clase pasada, también podría considerarse que ese hijo de familia pues dejó de ser alieni iuris y pasó a ser sui iuris. Otra de las causas era la emancipación del hijo o la esposa. Ven cómo en el derecho romano la figura de la emancipación no era exclusiva de los hijos, sino que también la esposa podía emanciparse si el esposo lo permitía, de manera que ella tuviese plena capacidad. Cuando el hijo también se ordenaba sacerdote, se entiende que se convertía de ser alieni iuris a ser sui iuris. Cuando accedía también a algunos cargos públicos como el de obispo o cónsul. En esos casos, pues se convertía de alieni iuris a sui iuris. Y en la época preclásica, ya la época también republicana, luego esto se intensificó gracias a la intervención del cristianismo, en caso de que se descubriera que el padre estaba alentando a que su hija participara en la prostitución, se entendía que como castigo por ese abuso dentro del poder del pater familia, pues esta mujer se emancipaba y dejaba de ser alieni iuris para ser sui iuris. Esto a modo de castigo y básicamente por la influencia del cristianismo. Vamos a ver a continuación cómo se fueron limitando los poderes del pater familia gracias a la evolución del derecho romano. Dentro de los tres estatus, que ya vimos que es el estatus libertatis, el estatus civitatis o el estatus familiae, es importante tomar en cuenta que la posesión de estos tres estatus no necesariamente es una situación permanente.
sino que, como hemos visto a lo largo de estas clases, puede ir variando dependiendo de la circunstancia que se plantee. En concreto, los romanos idearon una institución jurídica para regular estas variaciones en los estatus, y es la denominada capitis deminutio, la cual se considera que es la pérdida o variación de la posición jurídica de una persona. Pero esta pérdida o variación de su posición es con relación a alguno de los tres estados, es decir, ya sea con relación a su libertad, con relación a la ciudadanía o con relación a la familia. La capitis deminutio no siempre acarrea la extinción o disminución de la capacidad. Y esto es una confusión en la que no debemos incurrir, porque en general la capitis deminutio, y yo podría resumirlo en una sola palabra, que es que la capitis deminutio se refiere a una modificación o una mutación del estatus jurídico. Por eso es que lo más atinado es hablar de que haya una variación de la capitis, de los estatus de la persona, para que podamos hablar de capitis deminutio. Es decir, capitis deminutio es igual a variación. ¿Variación de qué? Pues de la situación de una persona con relación a determinado estatus. Por ejemplo, en caso de que un hijo se emancipara, pues ha habido un cambio entonces en uno de sus estatus, dejando de ser alieni iuris para ser sui iuris, como vimos. Incluso en este caso de la emancipación se dice que resulta favorable a ese hijo que haya una emancipación. ¿Por qué? Porque evidentemente al momento de emanciparse, entonces se adquiere la plena capacidad y en ese sentido deja de ser alieni iuris para ser sui iuris. Esto es un ejemplo de que la capitis deminutio no necesariamente implica una pérdida o disminución, sino que lo que implica es una variación, la cual podrá ser positiva o negativa, como ya veremos en los siguientes ejemplos. La pérdida del estatus familiar suponía la ruptura del vínculo familiar. Y en consecuencia, pues esa persona se convertirá en un extraño desde el punto de vista jurídico, produciéndose entonces la muerte civil de la persona para su familia, lo cual evidentemente tendrá graves consecuencias desde el punto de vista sucesoral. En general puede hablarse entonces de que hay capitis deminutio como el status mutatio. Es decir, en el caso del estatus familiar, si una persona se mudaba de una familia a otra. Por ejemplo, cuando un filius familia pasa de una familia a otra sin variar su posición. Por ejemplo, en el caso de alguna deuda o algún acuerdo entre familias y uno de los paterfamilias decide entregar su hijo a otro paterfamilia. En ese caso, ese filius familia seguirá siendo un filius familia, pero ya no en su familia de origen, sino en la familia a la que fue entregado. Como ya vimos, también podría ser favorable en caso de que la alieni iuris deje de ser eso para ser sui iuris gracias a la emancipación, pero también puede haber una capitis deminutio perjudicial. Por ejemplo, que conllevaba la conversión a la inversa, que ya la persona deja de ser sui iuris y pasa de ser alieni iuris. ¿En qué caso puede ocurrir entonces que una persona sui iuris deje de serlo y pase de ser alieni iuris? Aquí nos encontramos con la figura de la adrogatio. La figura de la adrogatio es aquella figura en virtud de la cual una familia, vamos a poner la familia A, absorbe, y esta es la palabra clave cuando hablemos de adrogatio, absorbe a la familia B. Por ejemplo, por determinados problemas socioeconómicos, por determinados problemas políticos, pues hay un acuerdo entre familias en Roma y uno de los paterfamilias decide la adrogatio respecto del otro paterfamilia.
En ese sentido, la familia A absorbe a la familia B y en consecuencia entonces quien era paterfamilias de la familia B dejará de ser sui juris y pasará a ser alien juris. Esta institución jurídica de la drogatio es muy interesante, ya que supone entonces la desaparición de la familia absorbida. ¿Por qué? Porque evidentemente ya todos ellos van a pasar entonces al poder del paterfamilias, que sí tiene cierta capacidad y respecto al cual se acordó que ahora ejerza todos sus poderes, no solamente respecto de su familia de origen, sino respecto de la familia absorbida. Quien para la próxima clase me traiga un ejemplo de cómo en la actualidad existe la posibilidad de que determinada unión económica absorba a otra unión económica, al igual que en la drogatio, va a tener un punto de intervención. Se distingue entonces tres modalidades de capitis de minutio, dependiendo de la gravedad de la variación, dependiendo de la gravedad de esa variación. Se habla entonces de capitis de minutio máxima, y es cuando una persona pierde la condición de hombre libre. Y evidentemente, si pierde la condición de hombre libre, pues perderá el estatus civitatis y perderá el estatus familiar, en virtud de esa correlación existente entre los tres estados. Hablamos entonces, si hay capitis de minutio máximo, de una persona que se convirtió en un esclavo y en consecuencia ya no será sujeto de derecho, sino objeto de derecho. En caso de que una persona caiga en capitis de minutio máximo, pues sus derechos patrimoniales serán adquiridos por el Estado, por sus acreedores o por el dominus. Asimismo, una consecuencia de convertirse en esclavo es que se extinguían sus derechos personales y sus obligaciones contractuales. Pero nunca se extinguían las obligaciones delictuales del minutus. Se le dice minutus a aquella persona que se disminuyó de ser persona ciudadano romano y con el estatus familiar y se convirtió en esclavo. Por ejemplo, por la comisión de determinado delito y la condena fue a la esclavitud, o por el impago de impuestos, dependiendo de la época del derecho romano en la que nos encontremos, o por el impago de las deudas a sus acreedores. Una persona podría ser reducida a la esclavitud en virtud de la capitis de minutio máximo. Luego nos encontramos con la capitis de minutio media. La capitis de minutio media supone entonces ya no la pérdida del status libertatis, sino la pérdida del status civitatis o de la ciudadanía romana. En ese sentido, la persona perderá entonces su capacidad civil y de familia. Va a quedar vigente su status libertatis, pero habrá perdido su estatus civitatis y por consecuencia su estatus familiar, en virtud de la sinergia existente entre los tres estados. Entonces, ¿qué pasa si hay capitis de minutio media? Se pierde el estatus de segundo grado, el estatus civitatis, como consecuencia el de tercer grado, el estatus familiar, pero subsiste el estatus libertatis. En estos casos, pues sus derechos patrimoniales pasarán a ser regulados por el ius gentium, lógicamente porque perdió la ciudadanía, ahora se va a regir por el derecho de gentes. Y en caso de deudas de esta persona disminuida en virtud de la capitis de minutio media, pues el pretor le concedía la posesión de sus bienes a sus acreedores. Le concedía la posesión de sus bienes a los acreedores con la facultad de venderlos y cobrarse. Y en este sentido, aquí hay otra intervención, porque esta institución jurídica es muy interesante, y quien me traiga para la próxima clase cuál institución jurídica en la actualidad permite a los acreedores vender los bienes del deudor y cobrarse.
Y asimismo, ¿por qué se le prohíbe, y ya en el derecho romano también se prohibía, por qué se le prohíbe a los acreedores, para qué van a vender los bienes y cobrarse? ¿Por qué no se quedan de una vez con los bienes, profesora? Dirán ustedes. No se ahorran ese tema. No, vamos a ver cómo es que, por qué se le prohíbe a esos acreedores apropiarse de los bienes de la persona que sufrió capitis de minutio, sino que se les obliga a venderlos y posteriormente cobrarse. No pueden apropiarse directamente de sus bienes. Repito, la intervención es buscar una institución jurídica en la actualidad en virtud de la cual se le permite a los acreedores vender los bienes del deudor y cobrarse. Y asimismo, ¿por qué no se les permite apropiarse de una vez de los bienes y no tener que llevar a cabo esa operación intermedia, sino apropiarse directamente de los bienes en virtud de que tienen deuda a su favor? Y finalmente, pues nos encontramos con la capitis de minutio mínima, que supone la pérdida de la condición de una persona en la familia. Es decir, la pérdida del estatus familiar. Por ejemplo, cuando el miembro de una familia pasaba a otra familia. Este ejemplo ya lo conversamos respecto del filium familia, que pasa de una familia a otra. Si un miembro de una familia pasa de su familia a otra, se habla de la permutatio status, es decir, que cambió de una familia a otra. Esto supone cambiarse de una familia a otra por potestad del pater familias, evidentemente, no porque el filium familia así lo decidiera. Eso supone la pérdida del vínculo agnaticio, es decir, aquel vínculo político que unía a ese filium familia con su familia de origen. Es decir, la capitis de minutio mínima, cuando implica entonces la variación del estatus de una persona en una familia respecto de la otra, pues se rompe el vínculo agnaticio, el vínculo político respecto de la familia de origen, y se creará entonces un nuevo vínculo agnaticio con la familia a la que se está incorporando. Asimismo, en el caso de que se verifique la capitis de minutio mínima, se extinguirán los derechos patrimoniales de carácter personal. Es decir, aquellos derechos patrimoniales personalísimos. Y que me traiga para la próxima clase en qué consisten las obligaciones intuitu persona. Obligaciones intuitu persona va a tener un punto de intervención. Y evidentemente hay que analizar ¿por qué se extinguen los derechos de carácter personal? ¿Y en qué consisten las obligaciones intuitu persona o personalísimas? Vamos a analizar ahora la institución jurídica de la familia en las diversas épocas del derecho romano. En la época antigua, en la época de la República, en el Imperio, en el derecho posclásico y la influencia del cristianismo en la familia romana. Ya en la esencia de la unidad 2 de nuestro programa, entonces vamos a abordar el concepto de familia, así como los modos de entrar y salir de la familia, la institución propia del derecho romano atinente a la familia agnaticia y la familia cognaticia. Asimismo, tiene gran relevancia dentro del estudio de la familia la capacidad patrimonial de la familia, atendiendo a la idea que vimos ahora de que la familia tiene un patrimonio único y sus miembros serán cotitulares de ese patrimonio, y vamos a ver los peculios como una institución jurídica muy relevante dentro de las relaciones familiares, básicamente en el ámbito patrimonial. En la etapa antigua, el criterio para la definición de la familia era la existencia de la autoridad de un pater familias.
que ejercía pues su poder doméstico sobre todas las personas sujetas a su potestad. Como ya vimos, ejercía la manus respecto de su mujer y la de su nuera, ejercía la patria potestas respecto de sus hijos, ejercía las potestades respecto de las personas recibidas in res mancipi, la mancipio, y ejercía el dominio respecto de los esclavos. El paterfamilias era el sujeto económico de la familia y todas las ganancias de la familia se revertían en él, ya que el patrimonio era un patrimonio único que trataba de satisfacer las necesidades del núcleo familiar. Por eso es que la doctrina habla de un patrimonio con una matriz sociofamiliar. Y el vínculo agnaticio prevaleció sobre el vínculo cognaticio. Aquí me voy a detener. El vínculo, si bien vamos a analizar más adelante en concreto el vínculo agnaticio y el vínculo cognaticio, quiero que tengamos claros de una vez que el vínculo agnaticio implica los vínculos políticos existentes entre los miembros de la familia. Es un concepto básico para continuar. El vínculo agnaticio implica entonces el vínculo político entre los miembros de la familia, por contraposición al vínculo cognaticio, que implica los vínculos sanguíneos dentro de la familia romana. En la etapa de la República, pues el poder del paterfamilia ya no es tan absoluto. La diferencia esencial de la familia en la época antigua y en la etapa de la República es que el poder de la familia, del paterfamilia, pues se va difuminando. En la medida de que las civitas, que era aquella comunidad ciudadana organizada, pues comenzó a limitar aquellos poderes del paterfamilia. E incluso, gracias a las civitas, pues esa organización le sancionaba al paterfamilia si cometía abusos o era cruel con sus hijos, aun cuando sus hijos debieran respetarlo. En esta época de la República podría definirse a la familia como aquella servidumbre sometida al poder del jefe de la casa. ¿Por qué? Porque comprendía los servicios de sus hijos para colaborar con las obligaciones familiares, los de sus nietos, así como los de su mujer y sus nueras. En el plano económico, pues el paterfamilias sigue siendo en la época de la República el administrador del patrimonio. Y todos los miembros de la familia contribuyen con su trabajo a cambio de protección y asistencia. Ahora vamos a ver qué pasaba con la familia en la época del imperio. Pues en la etapa del imperio comienza lo que se dice es un movimiento moralizador de la familia. Es decir, ya la familia no nada más es para obtener protección y asistencia, sino que comienza a tener un significado más profundo desde el punto de vista espiritual y de la solidaridad entre los miembros de la familia. Se dice entonces que hay un movimiento moralizador que se consolida con la influencia del cristianismo en la época imperial y que influyó en gran medida al concepto de familia que se tiene en la actualidad. Durante la época del imperio se trató de fomentar el matrimonio, institución jurídica que vamos a ver en la próxima clase, se trató de fomentar el matrimonio por necesidades militares a través de determinadas leyes, como por ejemplo la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus y la Ley Papia Popea. A través de estas leyes se pretendió fomentar la institución jurídica del matrimonio en la época imperial para fortalecer a la familia y se reprimió el adulterio y el estupro. Y quien me traiga para la próxima clase qué es la institución jurídica del estupro en nuestro ordenamiento jurídico actual va a tener un punto de intervención. Asimismo, en la época del imperio se limitó y obstaculizó la práctica del divorcio. Ojo con esto que va a tener muchas repercusiones
Evidentemente hay una estrecha relación entre la institución jurídica de la familia y la institución jurídica del matrimonio y el divorcio en Roma. Ahora vamos a ver cómo era la familia en el derecho posclásico. En el derecho posclásico, pues ya sin duda se consolidó la familia como la célula básica de la sociedad. Esto se acerca más al concepto actual. Y quien para la próxima clase me traiga al menos 3 conceptos de familia desde el punto de vista jurídico, en la actualidad va a tener un punto de intervención. La idea de esta intervención es que se contrasten, dependiendo de los autores, o incluso si consiguen algo en la jurisprudencia, los conceptos de familia en la actualidad con cómo fue evolucionando el concepto de familia en el derecho romano. En la época del derecho posclásico o justinianeo, pues se admite en la institución jurídica del concubinato y el divorcio. El hijo de familia, en esta época del derecho posclásico, adquiere personalidad jurídica en el campo de los negocios, en virtud de su actividad dentro de la milicia o al servicio del emperador. Y a su vez se le conceden ciertos derechos a los hijos naturales. Es decir, aquellos que no fueron producto del matrimonio en justas nupcias. Recuerdo que hice énfasis en el matrimonio en justas nupcias la clase pasada, y es aquel contraído entre 2 personas titulares del ius connubii. Y finalmente, en torno a la institución jurídica de la familia, debemos mencionar la influencia que tuvo el cristianismo. Gracias a la influencia del cristianismo, el vínculo cognaticio, o también podríamos asimilarlo al vínculo de consanguinidad, desbancó al vínculo agnaticio, dándosele más relevancia a ese vínculo biológico existente entre los miembros de la familia. Por la influencia del cristianismo, y esto es determinante, el matrimonio se hace indisoluble en virtud de la influencia del cristianismo. Y ahora se basa el matrimonio en el consentimiento de los cónyuges a través de un contrato. Y quisiera que ya para la próxima clase nos estamos aproximando entonces al estudio de la figura del matrimonio y analicemos si la institución jurídica del matrimonio es o no es un contrato. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿El matrimonio es o no es un contrato? Ya los romanos, pues, parece que en determinados aspectos le reconocían la naturaleza contractual. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Adelante. Bernardo, a mi parecer sí es un contrato porque contiene deberes y obligaciones entre los cónyuges. Ok, todo el mundo piensa que el matrimonio es un contrato. ¿Estamos de acuerdo con Omar? ¿Me escuchas? Es Sí, Bernardo, le profe. escucho. Profe, yo considero que más que ser un contrato porque tiene deberes y derechos, es un contrato porque obviamente tiene deberes y derechos, pero son acordados por las partes por voluntad propia. Y por eso entonces tú también consideras que el matrimonio es un simple contrato. Sí, profe. Ok, para la próxima clase quiero que investiguemos si el matrimonio en la actualidad es visto únicamente como una relación contractual o no. ¿Ok? Es un tema que quiero que vayamos ya introduciendo, debido a que la próxima clase vamos a hablar directamente del matrimonio. Pero continuando con la evolución histórica de la familia romana, pues es una característica de la familia, gracias a la influencia del cristianismo en la época posclásica, que el matrimonio se vuelve en una figura indisoluble, so pena del cumplimiento de algunos requisitos de fondo y de forma para poder contraer matrimonio.
Además, confluye con la figura de la familia la gens, que es otra organización social compuesta por personas unidas a un culto, a un sepulcro, a un nombre, a un territorio y una economía en común. Se habla de la institución jurídica de la gens, que es aquel grupo de personas que tienen estos elementos en común. Y ya no nada más se va a hablar de la familia, sino que se va a hablar de una estructura social un poco más amplia sobre la base de estos elementos en común, y es la denominada la gens, que da lugar a la figura de la gentilidad. Vamos a abordar ahora un concepto de familia en el derecho romano. La familia era aquella reunión de personas situadas bajo la autoridad de un jefe único. Pero a su vez, era aquel conjunto de personas unidas entre sí por el parentesco civil. La familia se compone entonces del pater familias en calidad de jefe, sus descendientes sometidos a la autoridad paternal y la mujer in manu, es decir, su esposa con la que contrajo matrimonio cum manu, la cual se encuentra en una situación análoga a la de una hija. Esta figura familiar, evidentemente, pues como vemos que siempre hablamos del paterfamilia, se caracteriza por una constitución patriarcal, siendo el paterfamilia pues el eje del sistema familiar, hasta el punto de que incluso ese paterfamilia fungía como sacerdote en determinados ritos domésticos y en ceremonias de culto privado. Asimismo, se habla de que son personas unidas por el parentesco civil debido a que entre ellas existe el vínculo de la agnación, el vínculo político entre una y otra. Y por lo tanto, en virtud de la agnación, ese conjunto de personas se encuentran bajo las potestades del paterfamilia. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente esa persona que el paterfamilias recibió in res mancipi tiene que ser hermano de su figlio familia, todo lo contrario, eso es un tercero que entró a la familia en virtud de la causa mancipi. Y en ese sentido, pues, entre todos esos miembros va a haber un vínculo agnaticio. ¿Por qué? Porque todos forman parte del poder del paterfamilia. Tan sencillo como eso. ¿Cuándo se habla del vínculo agnaticio? Bueno, cuando un mismo conjunto de personas está bajo el poder del paterfamilia. Pero el vínculo agnaticio no necesariamente coincide con el vínculo cognaticio, en virtud de que el vínculo cognaticio, por ejemplo, que es aquel vínculo consanguíneo, existe entre los hermanos, pero no existe entre uno de esos filius familia y su nuera, por ejemplo, no va a existir, y su cuñada, por ejemplo, no va a existir respecto de la nuera del paterfamilia. Se tiene que distinguir entonces entre un vínculo agnaticio o vínculo político que vincula a todos los que están sometidos a la potestad de ese paterfamilia, del vínculo cognaticio que está regido por vínculos de consanguinidad. De una vez, pues les adelanto que al principio, en la época romana, se le daba prevalencia al vínculo agnaticio por la importancia de la familia y de la figura del paterfamilia, pero posteriormente, como ya lo dije, por la influencia del cristianismo, se le dio mayor relevancia al vínculo cognaticio que al vínculo agnaticio. El vínculo subsiste, y esto es muy interesante, que el vínculo subsiste a la muerte del jefe de familia, de manera que ese vínculo no se va a romper, sino que cuando haya el siguiente jefe de familia, pues se habrá mantenido ese vínculo agnaticio a pesar de que el paterfamilia haya fallecido. Ahora vamos a ver los modos de entrar y salir de la familia.
Naturalmente, pues esta primera razón es evidente. ¿Cómo se entra a la familia? Se entra a la familia a través del nacimiento. El nacimiento, pues, es el medio ordinario para entrar a la familia romana. Se incorpora a la familia romana todo aquel que hubiera sido procreado fruto de justas nupcias. Por eso les digo, cuando les hago énfasis en esta institución, van a ver que tiene muchas consecuencias a lo largo del semestre. Justas nupcias, entonces, si es producto de justas nupcias, se entenderá que entró a la familia. Se dice que es hijo de justas nupcias aquel que nació tras los 180 días siguientes al matrimonio y dentro de los 300 días posteriores a su disolución. Esto está estrechamente vinculado, evidentemente, con lo que hablamos hoy, de la turbatio sanguinis. Con Justiniano se considera que son hijos legítimos los hijos nacidos en justas nupcias y serán hijos ilegítimos aquellos nacidos en el marco del concubinato. Asimismo, se distingue de los hijos espurios a los que nacen frutos de relaciones no estables. Entonces, Justiniano distingue entre hijos legítimos, ilegítimos y espurios. Son hijos legítimos aquellos productos de justas nupcias, son hijos ilegítimos aquellos productos del concubinato, institución jurídica que existió en Roma y que se le dio reconocimiento, y los hijos espurios eran aquellos que nacían producto de relaciones no estables. Además de poderse integrar a la familia romana por nacimiento, vean que no es cualquier nacimiento, sino que es por nacimiento y tiene que ser en el marco de justas nupcias para ser considerado hijo legítimo. Ahora, también se podría entrar a la familia romana, como ya lo he ido acercando en algunos ejemplos, a través de un acto jurídico. En concreto, el acto jurídico es el denominado la conventio in mano, consistente en aquel acto por el cual la mujer ingresa a la familia del marido, la mujer ingresa con ruptura, ojo con esta idea, con ruptura de todo lazo con su familia original. Hay que tener claro que no todo matrimonio implica una conventio in mano. En Roma se distinguió entre el matrimonio cum manu y el matrimonio sine manu. El matrimonio cum manu es aquel en el que se llevaba a cabo esta figura de la conventio in mano, por contraposición al matrimonio sine manu, momento en el cual no se llevaba a cabo este acto jurídico y en consecuencia al momento de contraer nupcias, la mujer no ingresaba a la familia del marido, sino que se mantenía el vínculo con su familia de origen. Si tienen alguna duda con relación a este aspecto, este es el momento de preguntar, porque se van a arrastrar las dudas a cuando empecemos a profundizar más en el tema del matrimonio. Ojo con esto. Entonces, uno de los modos de entender... Sí, adelante. Le quería preguntar, para que si podría repetir, el conventio humano es cuando la esposa entraba dentro de la familia de la esposa y el cine, ¿cómo es que se llama el otro? Sine manu. Sine manu. Sí, y en el sine manu, cum manu y sine manu, así mismo. Son diferentes, entonces hay matrimonio cum manu, que es diferente al matrimonio sine manu, ¿ok? Ahora bien, cuando había matrimonio cum manu, se llevaba a cabo este negocio jurídico que configura un modo de entrar a la familia romana y se llevaba a cabo la conventio in manu. Pero la idea que necesito que tengan clara es que no todo matrimonio implica una conventio in manu. ¿Por qué? Porque también existió la figura del matrimonio sine manu.
supuesto en el cual la mujer al casarse no va a ingresar a la familia de su esposo, sino que se va a mantener en su familia de origen, no va a pasar a formar parte de la potestad del pater familias. Ahora, cuando se celebra un matrimonio cum manu, pues sí se va a llevar a cabo el acto jurídico de la conventio in manu, que es un modo de entrar a la familia romana. ¿Por qué? Porque se celebró ese matrimonio cum manu y trajo como la manus trajo como consecuencia que la mujer saliera de su familia de origen y se incorporara a la familia de su esposo a través de este acto jurídico. Y ello implica la ruptura de todo lazo con su familia original. Vemos entonces que la conventio in manu es un modo de entrar en la familia romana. Pero ya vamos a ver cómo más adelante nos vamos a sentar a estudiar en concreto la diferencia entre el matrimonio cum manu y sine manu. Pero a los efectos de estudiar los modos de entrar a la familia romana a través de un acto jurídico, pues es importante que ya tengamos claro la diferencia entre el matrimonio cum manu y sine manu. En este caso, entonces, se incorpora como hija o nieta según el caso. Recuerden, si se va a casar con el pater familia, pues va a tener la hija del filius familia. El ejemplo es que está el pater familia, tiene su hijo filius familia y contrae matrimonio. Cuando ella ingrese por matrimonio cum manu, va a tener el estatus familiar de hija dentro de la familia de su esposo. Pero, ¿qué pasa si el pater familia realmente es el abuelo? Pues entrará en su condición de nieta. Por eso se dice que se incorpora como hija o como nieta según el caso, de si el figlio familia que está trayendo esa mujer y que se está casando cum manu, dependiendo de ese es hijo o nieto del pater familia. ¿Queda claro? Existen tres formas de llevarse a cabo el acto jurídico de la conventio in manu. Y estas son solemnidades a los efectos de de concretar este acto jurídico. Entonces está el matrimonio, y si es un matrimonio cum manu, además tiene que celebrarse la conventio in manu. Tres modalidades de celebrar la conventio in manu. En primer lugar, a través de la confarreata. Se llevaba a cabo una ceremonia religiosa con solemnidades, en virtud de la cual pues se dejaba constancia de que la mujer, en virtud de ese matrimonio cum manu, salía de su familia de origen e ingresaba a la familia de su esposo. En segundo lugar, otra forma de hacerlo era a través de la coemptio, que consiste en una compra fingida de la mujer. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que a los efectos de terceros quede claro que hay una ruptura respecto de su familia de origen, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo la conventio in manu. Y en tercer lugar, nos encontramos con la usus. Es otra forma en la que se puede llevar a cabo la conventio in manu. Y esta, por el contrario, pues no implica ninguna solemnidad, sino que incluso desde el punto de vista pedagógico podríamos llamarle a la usus como la conventio in manu de hecho. ¿Por qué? Porque resulta de la aplicación de la usucapión de un año, es decir, aquel lapso según el cual se desprenda que esa mujer contrajo matrimonio cum manu y si ya tiene un año desenvolviendo sus relaciones jurídicas, como si ella rompió los vínculos agnaticios con su familia de origen, pues se entenderá si por el transcurso de un año esa situación no se interrumpe, ojo, si por el transcurso de un año esa situación no se interrumpe, pues se dice, bueno, aquí hay una conventio in manu de hecho por el transcurso del tiempo. Y aquí viene un tema muy interesante que es importantísimo que ustedes distingan. Y es cuál es la diferencia, y es una intervención para la próxima clase, y créanme que esta intervención es elemental para su carrera de Derecho y que ya los romanos distinguían entre la prescripción y la caducidad. La prescripción y la caducidad. En este caso, cuando se habla de la usus, y de ahí es que viene la palabra usucapión. La usucapión se refiere a una modalidad de prescripción, es decir, la creación de un derecho por el transcurso del tiempo. Y quien traiga para la próxima clase las diferencias entre prescripción y caducidad va a tener un punto de intervención. Vamos a volver a hablar sobre la usus cuando hagan esta intervención y van a ver
cómo se vincula, qué pasa si en ese año se interrumpe esa voluntad. Supongan que se contrajo matrimonio cumano y no se llevaron a cabo solemnidades y está transcurriendo el tiempo para ver si hay convento inmano, pero esa mujer a los 6 meses resulta que se va para su casa y participa dentro de su vida familiar con sus padres y no cumple las obligaciones dentro de la familia de su esposo. Además de las consecuencias sancionatorias, podría decirse que se interrumpió la voluntad de las partes de que eso sea un matrimonio humano y tendrá entonces que cuando ella vuelva otra vez a llevar su vida con su esposo, como que si fuese un matrimonio humano, tendrá que volver a computarse el lapso de manera continua hasta que se cumpla un año para decir, ok, en este caso operó la usus como una modalidad de convento in manus de hecho. ¿Tienen alguna duda con relación a este punto? Es muy importante para nuestra intervención de la próxima clase sobre la prescripción y caducidad, y vamos a ver cómo la usus es un ejemplo clásico de prescripción, desde que puede interrumpirse. Y aquí ya les estoy dando demasiadas pistas para la intervención, pero definitivamente es muy importante la intervención sobre las diferencias y semejanzas entre la prescripción y la caducidad, siendo la usus un ejemplo clásico de prescripción en el derecho romano. Otra forma de entrar a la familia romana, evidentemente, es a través de la adopción. Y aquí vamos a ver cómo la adopción tiene una doble vertiente. ¿Por qué? Porque evidentemente la adopción será una forma de entrar respecto de la familia receptora y será una forma de salir respecto de la familia de origen. Y aquí es donde se tocan ambos aspectos, los modos de entrar a la familia romana y los modos de salir a la familia romana. Entonces, la adopción, por ejemplo, es al mismo tiempo un modo de entrar y un modo de salir de la familia romana. Y así entonces comenzamos el estudio de los modos de salir de la familia romana, quedando claro que la adopción es un modo de entrar y de salir, de entrar con relación a la familia receptora, con la familia del adoptante, y de salir con relación a la familia de origen. Asimismo, es un modo de salir de la familia romana, lógicamente, por contraer matrimonio humano. Es el mismo caso de la adopción. En la misma institución jurídica tiene una doble vertiente, dependiendo desde donde se mire. En el matrimonio humano, pues será una forma de entrar a la familia del marido y será una forma de salir de su familia de origen. Ahora sí, vamos a hablar en concreto de un modo de salir de la familia, y es en caso de muerte o capitis diminutio del que ejercía la patria potestas. Si quien ejercía la patria potestas pues no tiene ningún sucesor, o por ejemplo a ese pater familias fue condenado a capitis diminutio máxima y por lo tanto perdió todos sus estatus, pues esa persona evidentemente va a salir de la familia ya que no tiene ningún pater familia ni alguien capacitado que ejerza las potestades. Usualmente dentro de la familia romana, por eso el testamento era muy importante, todo esto estaba desde el punto de vista del ejercicio del poder muy milimetrado y siempre había un sucesor que era quien asumía el cargo de pater familia, pero puede que eso no ocurriera y en ese caso entonces se rompía el vínculo familiar y la persona sale de la familia romana. Otra de las formas de salir de la familia romana es a través de la figura de la diffarreatio. La diffarreatio era una ceremonia a los efectos de que se efectuara la capitis diminutio del hijo. En ese sentido, pues la persona salía de la familia romana.
A través de la remancipatio también podría salirse de la familia romana a través de una venta fingida, pero un mecanismo más clásico de salir de la familia romana era a través de la emancipación, como ya vimos anteriormente, que podría emanciparse la persona para salir de la familia. Y ya vimos también que en caso de que el hijo, el filius familia, se ordenara como sacerdote o vestal, vestal era el caso de las mujeres que se dedicaban a la religión, pues se entendía que salían de la familia porque iban a dedicar su vida a las labores religiosas. Y como ya vimos en la evolución de la familia, ya en la época preclásica, pues se castigaba el exceso en el ejercicio del poder por parte del paterfamilia, y en caso de que ese paterfamilia expusiera a su hijo o indujera a la prostitución de su hija, era sancionado hasta el punto que se le daba la posibilidad a esa persona de salir de la familia romana. Como ya dije, una de las principales causas para salir de la familia romana era la emancipación o mancipatio, que se entiende como aquel acto de liberación de la patria potestad, pero en este caso es según la voluntad del padre. Entonces, en el derecho romano, ¿qué era lo determinante de la emancipación? Pues la voluntad del padre. Y estoy dejando muchas intervenciones hoy porque se acerca el primer parcial. Podríamos investigar para la próxima clase de qué depende la emancipación en el ordenamiento jurídico actual por contraposición al elemento definitorio de la emancipación en el derecho romano. Esta podría ser una intervención para la próxima clase, siempre con su fundamento jurídico. El origen de la emancipación es que evidentemente se basa en esa autoridad soberana que tenía el paterfamilias para disponer sobre la vida, incluso la vida y la muerte de los miembros de la familia. Asimismo, podría incluso declarar culpable al hijo por haber cometido determinado delito, estamos hablando de la etapa antigua, o por actos de rebeldía o la resistencia al ejercicio del poder del paterfamilias. Así entonces se llevaba a cabo una ruptura del vínculo del paterfamilia. Existieron varios mecanismos para que se llevara a cabo la emancipación. Ya desde la ley de las 12 tablas se regulaba que por efecto de hacer una venta del hijo 3 veces, era un acto solemne. Realmente todo esto es una serie de formalidades para dejar constancia frente a terceros de que en efecto lo que se quería era romper el vínculo familiar y emancipar al hijo. Si se trataba del filius familia, todas estas formalidades las imponía el derecho romano, evidentemente, porque ¿cuál era el ideal del derecho romano? Pues mantener unida la familia, y no podía ir el paterfamilia diluyendo a esa institución jurídica, emancipando a todos sus hijos para quedarse sin responsabilidad. Por ejemplo, por eso que si se trataba de filius familia, se establecían mayores formalidades, como por ejemplo las solemnidades de tener que llevar a cabo ciertos actos jurídicos y tener que hacer una venta ficticia del hijo 3 veces. Por el contrario, si se trataba de la hija o de un descendiente un poco más lejano, era más fácil acceder a la emancipación. Y bastaba entonces con un solo acto de emancipación. Pero el telo, es decir, el fin de estas regulaciones era evitar que se diluyera la institución jurídica de la familia. Tanto así que incluso se reconoció la figura de la remancipación, que incluso podría entonces volver a reintegrar esa familia y se volvía a readquirir. Esto es una ficción jurídica, a readquirir al hijo, pero ya no vas a tener la misma situación jurídica de antes, sino que pasará a existir una relación de no de patronato desde el punto de vista de la esclavitud, pero sí de persona que lo guía, que le da protección, que tiene una voz de mando y además realmente ejercerá un rol como de tutor. Ya finalmente, en el año 502 después de Cristo, se fue simplificando el procedimiento para la emancipación. Vamos a ver cómo se van desdibujando las instituciones jurídicas en Roma, y todo esto se fue llevando a cabo
en virtud de políticas públicas que ya fueron flexibilizando la posibilidad de emanciparse. En principio, como ya dije, pues la emancipación dependerá de la voluntad del padre, pero hay casos en los que está obligado a concederla. Hay casos en los cuales está obligado a concederla y son los siguientes. Está obligado a concederla cuando hay malos tratos, en el supuesto de ser solicitado por el puber, es decir, aquel hombre mayor de 14 años o la mujer mayor de 12 años podría justificar y demostrar esos malos tratos y solicitar la emancipación. En ese caso, pues la emancipación no depende de la voluntad del padre, sino que va a ser producto de una sanción por los maltratos. También puede ser por disposición testamentaria a favor del hijo, de tal manera que entonces se establece que va a ser emancipado en virtud de una disposición en el testamento. E incluso cabe la posibilidad de que se revoque la emancipación. Vamos a ver cómo el paterfamilias podría revocar esa emancipación, porque el filio familia, ahora que fue emancipado, pues se olvidó de su familia y se comporta de manera ingrata y desagradecida. En principio, y aquí viene una evolución bien interesante respecto de la emancipación perjudicaba al emancipado. ¿Por qué? Porque emanciparse implicaba que perdía los derechos sucesorales. Al emanciparse como forma de salir de la familia, se rompía el vínculo agnaticio y perdía los derechos sucesorales. Sin embargo, gracias a la obra del pretor, los hijos emancipados son llamados a heredar con igualdad de derechos respecto de los alieni iuris. Vemos aquí como hay una gran influencia del cristianismo y de la prevalencia del vínculo cognaticio. ¿Por qué? Porque el vínculo cognaticio desde el punto de vista biológico no se va a extinguir. Aquí puede haberse llevado a cabo mucha emancipación, mucha ingratitud y todo lo que puede ocurrir jurídicamente, pero desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista moral, que es el reconocimiento que le da el cristianismo, pues el vínculo de consanguinidad nunca se va a extinguir, independientemente de los actos jurídicos que se lleven a cabo. Entonces, por la labor del pretor y por la influencia del cristianismo, en honor a que el vínculo cognaticio no se extingue, independientemente de la emancipación, pues los hijos emancipados son llamados a heredar con igualdad de derechos respecto de los alienos. Vemos cómo evolucionó. En principio perdía los derechos sucesorales, pero por la influencia del cristianismo y gracias a la labor del pretor, ya los hijos emancipados también participan dentro de los derechos sucesorales. Se dice entonces que se tornó la emancipación en un privilegio por dos razones. En primer lugar, porque ahora entonces ese filio familia va a tener plena capacidad de obrar, porque ya no está sujeto al poder del pater familia, y además, pues al momento del fallecimiento del pater familia, este podrá venir a la herencia y solicitar su parte, ya sea que hubiese sido reconocido a través del testamento o a través de la institución jurídica de la legítima, que van a estudiar más adelante con el profesor Salas. Hasta aquí el estudio de la familia por hoy. Ya entonces hemos iniciado y hemos desarrollado por hoy nuestra unidad 2 relacionada con el tema de la familia. En la próxima clase vamos entonces a profundizar en el tema del matrimonio como una institución jurídica evidentemente vinculada con la institución jurídica de la familia. Vamos a estudiar el matrimonio, el concubinato y el divorcio, entre